el mantenimiento predictivo. Posteriormente nos vamos a enfocar un poco más, sin llegar a los puntos meramente técnicos o normativos de lo que es la termografía. Este webinar es informativo, es de carácter general, pero sí se requiere un nivel técnico para poderlo comprender al 100%. Entonces, los invitamos a que pongan atención, a que participen. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en cualquier momento. Pueden desactivar más bien activar su micrófono y contestar directamente, o ya sea por el medio del chat. Jonathan me va a estar haciendo el favor de monitorearlo para que me puedan hacer llegar sus preguntas. Si igual, de igual manera, si quieren profundizar más en un tema o exponer alguna problemática específica que hayan tenido o alguna experiencia, es válido, y el de enriquecer esta charla se les va a agradecer. Pues bueno, vamos a arrancar. La agenda, vamos a ver una breve instrucción, que es el mantenimiento predictivo, cuál es la importancia del mismo, las principales herramientas, la termografía, como se los comentaba, y el cierre. A ver, discúlpenme porque estoy teniendo aquí problemas. Disculpen. Ok, el mantenimiento predictivo es una serie de acciones, técnicas y procedimientos que ejecutan con el fin de detectar fallas, ¿sí? Pueden ser por degradación, por deterioro de máquinas, por daños ajenos, que aquí no viene, pero vaya, el mantenimiento predictivo es actuar antes de que sucedan las cosas. Nosotros como ingenieros, una de las herramientas más importantes que tenemos es el mantenimiento predictivo. Sin embargo, es una de las que menos se usan. La mayoría de plantas paran por normativa, paran por programas de producción, dándole principal importancia. Y obviamente los paros por fallas, ¿sí? Es muy común las plantas que dicen: "No, no pares, deja que truene, deja que se agriete, deja que falle, y luego ya paramos", ¿no? Ustedes hagan inventario. Entonces, culturalmente, y yo creo que es una de las barreras más fuertes de romper la de la cultura general de la industria, pero como ingenieros nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar herramientas más efectivas, más rápidas, que nos generen menos tiempo de paro, tiempos desperdiciados y costos elevados. Una de las bases de la ingeniería es crear atajos, soluciones para toda clase de problemas. Es nuestra responsabilidad como ingenieros utilizar nuestros conocimientos y herramientas que estén a nuestra disposición. Nosotros como ingenieros no podemos saber todo de todo, ¿sí? Ejemplo, aquel encargado de una planta de mantenimiento o inclusive un director general, él es el responsable de la planta. Sin embargo, él no puede ser el experto en la subestación eléctrica, el experto en los gases, no puede ser el experto también de normativa, de embarques, por lo cual nosotros, nuestra responsabilidad como ingenieros es, si no somos expertos en un punto, sí necesitamos utilizar las herramientas que estén a nuestra disposición. Las herramientas pueden ser personas especializadas que estén dentro de nuestra empresa, en otros departamentos, pueden ser proveedores externos dedicados única y exclusivamente a trabajos específicos, o ya bien, aparte de eso, poner metodología e implementaciones de procedimientos nuevos, ¿sí? La idea del mantenimiento predictivo es solucionar el problema antes de que pase. ¿Para qué nos sirve? Para identificar a tiempo las fallas graves que resultan en accidentes siniestros,
eliminar paros programados o no necesarios, como le comentábamos, elevar el tiempo de vida de la máquina en cuestión, permite aplicar verdadera ingeniería de mantenimiento, estructurando, diseñando y planeando el preventivo correctivo a realizar de dicha máquina, y nos permite calcular y predecir el tiempo de vida operativa de las mismas. ¿Por qué lo pongo así? Em, Culturalmente, como les comentaba, es uno de los retos más grandes. Muchas veces la cultura del ingeniero es, eh, me fallaron tantas máquinas y yo las reparé y salieron adelante y perdimos 2 días, pero solamente yo pude arreglarlas. Bueno, un verdadero ingeniero evita que ese tipo de paros sucedan, ¿sí? ¿Cómo lo evitamos? Aplicando la ingeniería, correspondiente, ¿sí? Muchas veces la ingeniería del predictivo es meramente administrativa, con los conocimientos técnicos necesarios para poder conseguir quién o quiénes se van a ser responsables de los puntos para nosotros poder predecir. Nosotros debemos de saber cómo analizar, em, los sistemas o los reportes de termografía, los reportes de procesos, etc, etc, pero previamente necesitamos saber quién nos los puede otorgar y cómo realizarlo. En general nos permite tener instalaciones más confiables, productivas y seguras. Para los ingenieros de mantenimiento de redes eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones, encargados de plantas, generadoras, industria privada, transformación o todo lo que tenga que ver con ser responsable de una línea de producción, cadena de suministro o servicios, necesitamos el mantenimiento predictivo. Toda industria de la transformación o la administración de bienes. Nos enfocaremos en las herramientas principales, dando una breve descripción técnica y una explicación de la cual es problema que nos soluciona. Como punto número 1 tenemos los programas de inspección visual. Muchas veces, la gente no le da el debido respeto a los programas de inspección visual, siendo que es el primer paso para tener un predictivo efectivo, ¿sí? Antes de meter termografía, ultrasonido, u otras tecnologías nuevas, necesitamos que los programas de inspección visual sean efectivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las personas encargadas de realizarlo deben de ser expertos en lo que están yendo a revisar, ¿sí? Nosotros hemos atendido clientes que me dicen, es que falló, pero se me hace raro porque no estaba así. ¿Cómo sabes? Es que mi técnico va todos los días a la subestación y revisa. ¿Qué revisa? No, pues que todos los foquitos del control estén operando. Dije, pues sí, ingeniero, pero eso no nos va a garantizar nada. Puede estar operando en ese momento, pero puede estar al mismo tiempo a punto de fallar. Si la persona no sabe identificar ruidos, diferentes a los que puede tener una subestación operando de manera normal, este, aromas de ionización, de aceite fugado, de recalentamiento, si no puede identificar una vibración diferente, si no puede ni siquiera identificar que hay partes de la subestación, del tablero o algo que visualmente se ven sobrecalentadas o dañadas o emiten humo. Entonces esa persona, por más de que la mandemos a ir a ver, no nos va a otorgar ninguna información y no nos va a servir para ningún control. Los programas de inspección visual son sumamente efectivos, sí, solo sí, están diseñados específicamente para el área que se está investigando y analizando. Si se está realizando por parte de un técnico calificado con experiencia y sobre todo si estamos midiendo las condiciones, progresivamente. ¿A qué me refiero? Si yo llego a una subestación que tiene 30 años funcionando y es la primera vez que yo la veo, eh, puede que yo vea muchas cosas mal, ¿sí? Sin embargo, puede que el deterioro que yo vea
es el mismo que ha tenido siempre en cuanto a lo mejor esa mancha no es por un recalentamiento, sino esa mancha fue porque en un mantenimiento se derramó aceite, se limpió y se quedó la mancha, ¿sí? Entonces, progresivamente nosotros debemos de alimentar todo para que si entra una persona, un técnico calificado nuevo, pueda identificar o pueda descartar ese tipo de imágenes que nos pudieran generar alguna duda, descartarlas de que, ok, está bien, ya lo verificaron, esto es por un tema ajeno, ¿no? Entonces, los programas de inspección visual son altamente efectivos siempre y cuando se realicen por un personal altamente capacitado y bajo un estándar diseñado específicamente para el área que se va a investigar, ¿sí? Ahorita estamos hablando de electricidad, pero de igual manera puede ser una subestación de alta, media o baja tensión, puede ser una subestación de gas, puede ser un sistema mecánico de poleas, de rodamientos, etcétera. ¿Sí? Si una persona es un ingeniero o técnico especializado, va a poder saber diferenciar los puntos que nosotros queremos dar seguimiento. Como punto número 2, colocamos la termografía. Es el siguiente punto. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más información nos pueden arrojar, ¿sí? Es una de las cosas donde podemos, realizarlas sin parar la máquina, este, sin exponer a un alto riesgo al personal, porque se hace a distancia y sobre todo, que puede ser, programado, constantemente, al igual que la inspección visual. Damián creo que tiene una pregunta. Sí, adelante, Damián. Tienes la manita adelantada, pero creo que tu audio está con algún tipo de falla. Si gustas, también puedes escribirla a través del chat y te contestaremos. Bueno, continuamos. En cualquier momento podemos retomar la pregunta. Como les comentaba, la termografía se hace a distancia, sin parar la máquina. Hay muchas opciones en el mercado. Se hace con equipos calibrados, se realiza por personal altamente calificado. Hay un trasfondo muy, muy amplio, un soporte muy amplio de casos similares y comparativas. ¿A qué me refiero? Las personas que nos dedicamos a realizar los estudios termográficos, somos constantes en los mismos elementos, ¿sí? Ejemplo, los que nos dedicamos a lo eléctrico, tenemos ya una amplia gama de equipos, inclusive misma marca y mismo modelo, en condiciones muy similares, en donde nosotros tenemos ya el trasfondo de esas mediciones, ¿sí? Y muchas veces la mera expertise de cada uno de los termógrafos especializados nos puede ayudar a detectar algo todavía más rápidamente. Pero bueno, más adelante vamos a profundizar más en la termografía. El tercer punto es el ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda, sobre todo con líneas de transmisión, líneas de distribución. Nos puede ayudar también en temas de tableros sellados, en subestaciones que son 100% aisladas por gas, porque podemos acceder al reconocimiento de ruidos de bajo espectro que también por comparativa, por expertise y por periodicidad, podemos distinguir variaciones entre los puntos que estamos escuchando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ultrasonido? Es analizar el ruido que desprende un cuerpo. Ejemplo, si estamos hablando de una barra, de un bus adentro de un tablero de media tensión, las 3 barras en condiciones similares deben de sonar igual, ¿sí? Entonces, se debe de controlar el horario, humedad
y las condiciones bajo las cuales se analiza para nosotros llevar un análisis periódico, válgame la redundancia, y el momento en el que ésta varíe lo suficiente para que sea extraño, poder actuar. Ejemplo, eso es a grandes rasgos. Obviamente, los especialistas ya tenemos definidos ciertos niveles de decibeles que nos indican si hay una alta contaminación, si hay mucha humedad, si hay tornillería suelta, este, si hay cuerpos ajenos que no deberían de estar ahí. Y todos estos análisis nos ayudan a prevenir que el accidente suceda o el fallo suceda. Si nosotros programamos la inspección, vemos que hay un área en donde existe algo inusual, practicamos una termografía. Si está a simple vista, si está totalmente sellado, podemos utilizar el ultrasonido y en base a eso distinguir si nuestro equipo está reaccionando de una manera anómala a la común. En base a esto ya podemos nosotros programar un preventivo o un correctivo en su caso, sin llegar a que sea una emergencia, ¿sí? Ya podemos establecerlo y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo extraño, todavía no llega al punto de urgente, te recomiendo parar en 3 días, 6 días, 10 días, dependiendo de lo que nosotros tengamos establecido. Cámara para espectros ultravioleta. Aquí ya nos estamos metiendo a algo em, más específico en la electricidad, sobre todo en tensiones de alta, extra alta tensión y también en mediana tensión. En alta y extra alta tensión, la cámara de espectros ultravioleta es cuando nosotros verificamos con ultrasonido y existe efectivamente un ruido que es anormal o diferente de lo que nosotros estamos o de lo que otros equipos en el mismo funcionamiento que tienen los mismos años eh, suenan a una frecuencia y nos encontramos algo diferente, yo paso al siguiente nivel, que es el espectro ultravioleta. ¿Qué es el espectro ultravioleta? Es lo contrario a la termografía. Ya lo vamos a ver lo de la termografía más adelante. Básicamente, todos los cuerpos que se excitan electromagnéticamente tienen un espectro de luz que nosotros no podemos percibir. Ujú. Lo que nos dice el espectro ultravioleta, que son estas ráfagas azules que se ven en la imagen, nos marca que se está concentrando o hay una fuga de electrones que están ionizando el aire o la humedad o las partículas alrededor de mi aislamiento. ¿Qué significa esto? Pues se supone que en todos los puntos el aislamiento debe de estar equilibrado, ¿sí? Cuando se está centralizando en un lado es, número uno, alta contaminación, número dos, alguna fisura, número tres, ya un daño específico en el cuerpo. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos las facultades para poder programar un paro cuando lo requiramos, ¿sí? Nosotros como ingenieros es muy difícil un ingeniero de mantenimiento que llegue con el director y diga, oye, ¿sabes qué, Inge? Necesitamos parar este miércoles porque la máquina va a fallar. ¿Cómo sabes que va a fallar? No, pues se escucha raro. No te van a dejar parar. Necesitamos nosotros hacer esas peticiones y esas programaciones como expertos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen los expertos? Demuestran datos, demuestran estudios, y elementos técnicamente plausibles para poder hacer estas programaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos con un estudio perdón, un estudio de termografía, con un estudio ultravioleta, con el análisis de inspección visual periódico, en donde ese punto se fue degradando hasta cierto punto, nosotros podemos predecir cuándo va a fallar la pieza y decir
y sabes qué, mira, en base a estos estudios que he hecho durante N cantidad de tiempo con estos especialistas, yo te puedo decir que estamos en peligro inminente de que esa pieza falle de 1 a 3 meses. Entonces yo te recomiendo que hagamos el paro lo antes posible. Si no, nos arriesgamos a que el paro suceda en un punto del proceso de la industria en donde nos puede generar un accidente o nos puede generar pérdidas económicas. Ok, y el siguiente punto que colocamos es la inspección remota. Sí, aquí nosotros colocamos el uso de drones. Actualmente en muchos puntos las inspecciones visuales pues no son suficientes, ¿sí? Porque las distancias son muy altas, llámese en torres, en pararrayos, en luminarias, en edificios, en iluminación, etc. Y que en antenas de radio, eólicas, etcétera. Entonces nosotros, pues desde nivel de piso podemos utilizar binoculares, sí, pero siempre vamos a tener un punto ciego en donde nosotros no vamos a poder inspeccionar. Entonces actualmente existen las tecnologías del uso de drones, de aeronaves no tripuladas, para poder nosotros, con un técnico especialista de igual manera, identificar posibles fallas o anomalías en puntos que físicamente no son posibles desde el nivel de piso, ¿sí? Entonces, actualmente esa es una de las herramientas más fuertes en el mercado, la utilización de drones. Ejemplo, ahí hubo un acercamiento, vamos a ponerlo más hacia acá, donde hay aves en toda el área de la cúpula de esa torre de línea de transmisión. ¿Qué es lo que pasa? El que exista un ave no significa que se va a descomponer o que esté mal, ¿sí? Pero es un indicio de que a través del tiempo va a haber una acumulación de heces, ¿sí? De suciedad, de polvo, de inclusive si son aves de rapiña o son aves carroñeras, de cuerpos físicos que no deberían de estar en en la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos predecir que en algún momento puede requerir mantenimiento. Entonces, eso se escucha muy, muy al aire, pero no. Si nosotros tenemos 135 torres inspeccionadas, de esas 135, solo vemos presencia de aves en 7 torres, entonces, al tercer mes, si esta constante es la misma, yo ya no voy a perder el tiempo en checar las 135 mes tras mes o semana tras semana. Las otras, voy a incrementar mi periodicidad y me voy a enfocar en las torres donde sé que hay una posibilidad mayor de que haya un fallo. 6 es la toma de muestras y análisis de aceites de líquido dieléctrico. Mucha gente no sabe, los transformadores pues, están llenos de aceite en su mayoría. El tipo más común que utiliza la industria es el transformador sumergido en aceite. Y pues bueno, una de las cualidades del aceite es, o más bien del fluido dieléctrico, es que nos ayuda con aumentar las fronteras y el aislamiento de nuestro equipo internamente. El segundo punto es que nos ayuda a extinguir pequeños arcos o fugas eléctricas. El tercer punto es que es un refrigerante para, para el transformador. Evita que alcance temperaturas muy altas, ¿sí? Y el cuarto punto es que nos permite analizar nuestro equipo casi de la misma manera en que un médico pudiera analizar a una persona. ¿Por qué lo digo? Pues en el cuerpo humano, cuando nosotros nos van a operar, sí, o vamos a visitar al doctor, el médico te pide una serie de análisis de sangre. Sí, esos análisis nos indican que si tenemos la glucosa alta, que si tenemos triglicéridos, etc., etc.
ciertas variables llegan al punto en el que pueden predecir qué enfermedad tenemos. Bueno, el análisis de aceite es muy parecido, pero nosotros no estamos checando proteínas o ácidos. Lo que nosotros estamos checando son gases, ¿sí? Dependiendo de qué tipos de gases disueltos tiene el transformador, nosotros podemos predecir si el transformador está en buen estado, si el transformador tiene alta humedad, si el transformador tiene actividad eléctrica interna. ¿A qué me refiero? Descargas, si hay recalentamiento, si ya existe una falla franca, y en base a esto nosotros poder predecir cuándo hay que parar para arreglarlo o si podemos nosotros elevar su vida. Hay una curva de vida de los transformadores, hablando dieléctricamente, en donde se va degradando, se estabiliza y luego sigue así una gran parte de su vida hasta que llega otro punto en donde se empieza a volver a degradar. ¿Cuál es la ventaja? Que los transformadores son equipos muy nobles. En ese punto nosotros podemos decidir regenerar o cambiar ciertas partes del equipo para que otra vez llegue a aplanar su curva y nos pueda servir más años. Una de los objetivos que nosotros tenemos como ingenieros, como profesionales, es alargar la vida de nuestros equipos. Esto significa ahorro ahorro para nuestra empresa y pues obviamente eliminar paros que podamos tener por emergencia. Y pues bueno, compañeros, no sé si tengan alguna duda hasta aquí porque vamos a empezar a entrar al tema de la termografía. Pues bueno, continuamos. ¿Qué es una termografía? Antes de responder la pregunta, quiero compartirles este párrafo. La mayoría de fallas encontradas en el entorno industrial, eléctrico, mecánico o de flujo son precedidas por un cambio significativo de la temperatura, los cuales pueden ser detectados a tiempo y prevenir el fallo utilizando la termografía. ¿A qué me refiero? Con eléctrico, mecánico de flujo, más adelante lo vamos a ver específicamente, pero prácticamente en todos los puntos de la industria, metalmecánica, de distribución, de transformación de energía, tenemos estas variaciones. La termografía de infrarrojos es un método pasivo, como se los comentaba en el bloque anterior. No necesitamos estar cerca o intervenir directamente con el equipo sometido a prueba. Es un método pasivo de medición de temperatura por medio de la toma de imágenes. Hace uso de la cualidad de los cuerpos de emitir radiación electromagnética o infrarroja con una temperatura superior al cero absoluto. ¿A qué me refiero? Hay muchos cuerpos que son aparentemente fríos. Si estamos hablando de grados Celsius de -0 a -273, todos los cuerpos van a irradiar. Todos los cuerpos tienen una huella electromagnética. Llegando al cero absoluto, esta huella desaparece. O no desaparece, sino que los métodos que nosotros conocemos hasta la actualidad, pues ya no los percibe y ya no, vaya, de todas maneras, pues no nos serviría porque nosotros estamos buscando una variación de temperatura hacia arriba. Esto sin necesidad de tener contacto alguno con el cuerpo estudiado. Nuestro ojo es un sensor y está diseñado para detectar la luz o radiación visible. ¿A qué me refiero con visible? Nuestro ojo puede detectar en la parte baja del espectro desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Dejando fuera de nuestra percepción el infrarrojo, que son todos aquellos, digámoslo así, colores. No sabemos qué colores porque no lo podemos detectar. Que existen en este espectro y en la parte superior el ultravioleta, del cual también ya hablamos un poco. La principal fuente de radiación infrarroja es el calor o la radiación térmica, ¿sí? Ya hablamos que incluso los cuerpos aparentemente fríos la tienen, ¿sí? Pero obviamente entre el cuerpo tenga una temperatura mayor, ¿sí? Pues tiene mayor radiación térmica. Entonces va a dejar una huella que nosotros podemos detectar más ampliamente.
Cualquier cuerpo que tenga una temperatura superior, incluso se aparenta ser muy frío. Entre más caliente esté un objeto, mayor de cantidad de radiación infrarroja emitirá. ¿Qué factores necesitamos considerar? ¿Sí? Ya sabemos que la cámara nos va a detectar la temperatura que hay en un objeto sin necesidad de yo tener un termómetro ahí. Ya sabemos que no necesito interactuar directamente con el objeto a medir. Bueno, pero ¿qué necesito yo considerar? La conductividad térmica, ¿sí? Todos los materiales poseen propiedades térmicas diferentes. Todos sabemos que hay metales que se calientan más rápidos que otros. Sabemos que hay cerámicos que no sufren tanto la transmisión de calor. Entonces, esto es lo que se denomina como conductividad térmica. La diferencia de la conductividad térmica entre dos materiales puede provocar diferencias importantes en ciertas situaciones. ¿A qué me refiero? Volvemos a los tableros. Si yo tengo un cable de aluminio y tengo un conector mecánico de cobre, ambos metales tienen una conductividad térmica diferente, ¿sí? Y esto puede apoyar a que se eleve se eleve la posibilidad de tener un punto caliente. También, si el equipo está montado en una base metálica y existe un agente externo, llámese la radiación solar, llámese un horno de inducción, un proceso químico que genere cambios de temperaturas bruscas, pues el gabinete metálico lo va a absorber y a su vez puede ser transmitido a nuestros conductores o cuerpos que nosotros vayamos a verificar. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo medir un tablero que está a un lado de un horno abierto, ¿sí? A medir a un tablero que está dentro no sé, del cuarto frío del Oxxo, por así decirlo, ¿sí? Puede ser de la misma capacidad, pueden tener la misma carga, pero están en situaciones diferentes y la conductividad térmica los afecta de diferente manera. El siguiente punto a considerar es la emisividad, que es la capacidad de un cuerpo para emitir infrarrojos, ¿sí? Hay cuerpos que emiten mayor cantidad del espectro infrarrojo, ¿sí? Es muy importante establecer la emisividad correcta en la cámara. Esa es una de las ventajas y también es uno de los puntos del por qué necesitamos a un especialista, ¿sí? Porque todos estos puntos pueden ser ajustados en nuestra cámara, bueno, en la mayoría de cámaras o en las más especializadas, para que las mediciones sean correctas. Si tenemos una cámara muy básica, si utilizamos nada más una pistolita de esas de láser para medir, pues vamos a medir una temperatura en un conjunto y nosotros estamos buscando cómo separar todo para específicamente estar midiendo un punto. El tercer punto es la temperatura reflejada. Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible. Las reflexiones pueden provocar una interpretación incorrecta de la termografía. En este punto hay dos cosas. Uno es, ejemplo, si yo voy a medir las boquillas de un transformador. Un transformador que están en una azotea de un edificio alto. No sé, imagínense en el piso 100 de la terraza, bueno, no llegan, comúnmente no se pueden tan alto. Una terraza de un piso 17, donde le está pegando el calor directamente, más no el calor, le está pegando la luz del sol durante toda la tarde. Si yo llego y quiero hacer una termografía a las 4 de la tarde, durante todo ese tiempo, yo voy a estar midiendo no solamente el punto que yo quiero medir, sino toda la radiación del conjunto de donde está montado, ¿sí? Voy a estar midiendo el conductor, voy a estar midiendo la zapata, voy a estar midiendo que durante 10 horas estuvo calentándose con los rayos del sol. Y si al día siguiente vuelvo a medir en la mañana, me va a dar una medición muy, muy diferente.
Entonces no voy a poder tener una comparativa y no voy a poder dar un diagnóstico efectivo. Ujú. Dos, esa es una. La segunda es que se pueden sobreponer si nosotros no tenemos o sea, no tenemos experiencia o no es un especialista el que está haciendo la medición. Si yo tomo desde una perspectiva, ejemplo, si el transformador está así y tengo las tres boquillas y luego lo mido así, este punto me puede dar la temperatura de los tres, ¿sí? Y en ese momento yo puedo tener una medición equivocada. Entonces, por eso mi insistencia siempre tiene que ser con un especialista, con una cámara, con las especificaciones para el tipo de, de estudio que se quiera realizar. Y pues bueno, siguiente punto es la temperatura ambiente y la humedad relativa, que se puede combinar un poquito con la anterior, pero aquí ya no estamos hablando únicamente de la irradiación solar. Ejemplo, mi subestación está bajo techo, pero vivimos en un lugar extremo como los Nuevo León. Si el transformador llega a una temperatura pues, operativa normal, si está a 23 grados afuera, el transformador va a operar a 60, un aproximado. Entonces imagínate que mi transformador está operando a 60 y súbele otros 20 grados a la temperatura exterior de lo que tenía en la mañana, pues obviamente esto lo va a elevar. Luego viene también lo de la humedad relativa. Si la humedad es muy, muy grande, nos puede ayudar a enfriar un punto que en realidad se está calentando. Pues imagínate lo siguiente, tenemos tres boquillas, una, toma una medida y está a 45 grados, la segunda está a 45 y la otra está a 47 y dices tú, pues, muy poca diferencia está dentro de, bueno, por lo que tú no sabes es que ese se enfrió porque la temperatura ambiente condensó y esas gotitas de condensación enfriaron esa terminal. Entonces voy a estar tomando una medición errónea. Entonces, todos estos son factores que nosotros debemos considerar. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario para enriquecer la charla? O seguimos adelante. Ok, seguimos por la distancia. Y esta depende directamente del tipo de lente para la toma. ¿Sí? Hay lentes que necesitamos estar relativamente cerca y hay lentes que podemos realizar una medición en una torre de alta tensión. ¿Cuál es la diferencia? También es el ángulo, por eso muchas veces se requiere un dron con cámara termográfica para poder tomar desde un punto que no nos permite físicamente hacerlo desde tierra. Bueno, ¿dónde la podemos utilizar y qué beneficios tiene? La podemos utilizar en instalaciones eléctricas, en la cual nosotros vamos a detectar anomalías en puntos calientes, ¿sí? Esas anomalías nos pueden terminar en un cortocircuito. De manera general, aquí en México al menos, el 41% de los incendios en instalaciones urbanizadas, llámese bodegas, casas, oficinas, plantas de transformación, ocurren debido a un cortocircuito. De esas, la mayoría ocurre previo a un punto caliente, posterior a un punto caliente. Antes de que exista un cortocircuito, el 90% o más de las ocasiones ya lo pudimos haber detectado mediante termografía. Pudimos haber salvado a la empresa de un incendio, pudimos haber rescatado a gente de accidentes o muerte. Ujú. Entonces, ese es el beneficio enorme que nosotros podemos predecir y podemos evitar que suceda. También la podemos utilizar en procesos mecánicos, en donde podemos saber cuando está a punto de fallar algún rodamiento, alguna banda, alguna flecha, y nosotros hacer la programación antes de tiempo. Si bien
ya tenemos nosotros un promedio en que cierto tipo de flechas o chumaceras se cambian. Ejemplo, esta dura 10 millones de revoluciones o 360,000 servicios, etc., etc. Pero no todos los servicios son en las mismas condiciones. Muchas veces hay puntos en donde una de las máquinas está más cerca de un área de contaminación alta que otras, entonces esas como se dice coloquialmente, se amarran más rápido o hay una fricción mayor y pues por eso necesitamos cambiarlas antes que las demás. De esta manera nosotros podemos utilizar la termografía para poder predecir cuáles son las máquinas que van a ocupar un mantenimiento preventivo, digámoslo así, adelantado a las demás, ¿sí? Para detección o monitoreo de reacciones químicas. Hay plantas o laboratorios en donde se trabaja para realizar cierto tipo de mezclas. Esas mezclas, si varían en porcentaje, pueden elevar peligrosamente su temperatura. Si no se monitorean, pueden explotar, pueden reaccionar violentamente y puede haber un accidente. Ujú. Entonces se puede utilizar y actualmente se utiliza en algunos laboratorios y en plantas de transformación la detección por termografía de estas reacciones químicas. Nos sirve también en la inspección para verificar el deterioro de edificios. Se llaman puentes térmicos. Conforme se desgastan ciertos materiales, se pueden fisurar y térmicamente reaccionan diferente a otro material. Ejemplo, nosotros podemos ver una acumulación de temperatura, por así decirlo, coloquialmente, más grande en los puntos en donde la viga está fracturada o oxidada adentro del cemento, y eso significa que el cemento tiende a separarse más rápido del acero, pudiendo provocar en algún punto una falla estructural. Ujú. Entonces, también nos sirve para esto, nos sirve para la detección o monitoreo de fuga de gases u otros fluidos. Este, bueno, y antes de este punto, esto es en el área industrial, pero también sabemos que nos sirve en el área médica, nos sirve ahora que sucedió el tema del COVID con los monitoreos en plazas comerciales, en hospitales, en aeropuertos. En fin, hay una amplia gama de aplicaciones que tiene la termografía. Obviamente, no soy yo experto en todas y cada una de ellas, pero sí les quería hacer mención de ese punto. ¿Cuáles son las ventajas? Ejecución a distancia. No requeremos paro del proceso. Hay muy bajo riesgo. Hay un amplio respaldo del análisis y casos comparativos con otras plantas similares a la tuya, con otros equipos similares al tuyo, en otras ciudades con climas parecidos al tuyo, etcétera. Entonces, hay una manera muy precisa de llegar a cuando el proceso, más bien, o cuando las condiciones no son las normales, ¿sí? Podemos identificarlo rápidamente. Corto tiempo de ejecución, determinación exacta del punto a reparar. Este es el más importante, ¿sí? Porque con una cámara específica para la actividad que queremos realizar y una persona capacitada específicamente para esa área, podemos determinar en el 100% de los casos exactamente el punto que tenemos que reparar. Ujú. Los informes son precisos y comprensibles, ¿sí? Existen tabuladores, existen gráficas, recomendaciones directas y tú estás viendo en el informe directamente las imágenes de lo que se te está presentando, que se analizó. Entonces, es muy fácil para ingenieros y no ingenieros, para técnicos y no técnicos, comprender este tipo de informes. Ujú. Y reduce el tiempo de reparación porque ya localizamos específicamente el fallo, ¿verdad? Así nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos 4 horas nada más. Ok,
Ignora lo demás. Repárame exactamente esto y seguimos monitoreando, porque ahorita no tenemos una ventana mayor a este tiempo y esa es, esa es la ventaja operativa mayor que tenemos. Entonces, el resumen en general es que el medio más valioso que tenemos los responsables de mantenimiento, pues es el mantenimiento predictivo, ¿sí? Nada nos va a ayudar más que poder anticipar el fallo de una máquina y poder garantizar la perpetuidad de la operación. Como responsables tenemos la obligación de diseñar, calendarizar y hacer que se cumplan dichos mantenimientos. El control y la planeación nos hace diferentes a los especialistas de los apagafuegos. No hay que ser bomberos. Es más fácil convencer a un grupo de ejecutivos con datos de parar una planta para realizar los paros a convencer a un grupo de abogados de es que yo sí quería parar para arreglar y no me hicieron caso y por eso esto se quemó. Entonces, muchachos, los invito a que esta charla, lejos de haber despejado más dudas, dudas, les haya servido para mayor curiosidad, eh, para que les den ganas de estar inmersos mayormente en este tipo de, de herramientas técnicas que tenemos para el control y para la perpetuidad de los equipos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar de experiencias que hayan tenido. Bueno, Iván, yo voy a preguntar algo. Finalmente estamos en la misma organización, pero en diferentes sistemas de gestión. Y Ujú. alguna vez en un curso de personal dirigido hacia cuestiones de protección civil, el instructor comentaba que una termografía debería ser, bueno, la recomendación es el que se debería hacer 4 veces al año. Esto por cada una de las estaciones. ¿Qué tan acertado fue ese comentario? Eh, Te digo, dependiendo de la institución y del proceso, uno debe de establecer cuál es tu mejor opción. Si estás al aire libre, te va a servir nada más para saber la comparativa. Ejemplo, si lo haces en 4 veces al año nada más, tú vas a saber que eh, después de 5 años, ¿sí? En donde varió en abril de los 30 a los 35 grados, ¿sí? Que durante 5 años, pues tu promedio es 33.8, por decirlo así, un número al aire. Pero ¿qué pasa si un día te da 40? ¿Con qué lo vas a comparar? Si te da 45, si te da 50, si te dan 3, 150, si te dan 2. Entonces, no nada más depende de la época del año. ¿Qué haría yo? Ok, si lo quieres hacer 4 veces al año, em, hazlo en un horario constante. Ejemplo, si es al aire libre, todos los días a las 5 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué a las 5 de la mañana? Entre 5 y 6 de la mañana es donde se estabiliza la humedad. Ujú. En la noche sube, en la mañana baja por cuestión del sol, pero en el umbral en donde todavía no es de día, pero ya no es de noche, eh, hay un punto en donde es estable. Entonces yo lo haría en un horario así, a una temperatura constante. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo siempre a las 5:30 de la mañana en una temperatura de entre 18 y 20 grados, ¿sí? Ok. Entonces ahora sí yo puedo saber que como tengo dos variables controladas, la tercera variable que va a ser la temperatura tomada, va a ser más específica, más exacta. Ujú. Entonces ahora sí lo puedo hacer en otra temporada del año o lo puedo hacer 2 veces el mismo año y si me varía más de un 5% ya con dos
variables controladas, es que efectivamente puede ser alguna falla. Digo, eso es ahorita como primera respuesta. A lo mejor esta persona ya tenía, no sé, 10 años haciéndolo, sí, primero 5 veces al mes, luego lo hacían 2 veces al mes, así hasta que llegaron al punto donde dicen, no, sabes qué, trimestralmente, porque, o cada estación, porque en realidad ya no varía. Puede ser que esa decisión haya sido en base a un análisis progresivo correcto. Entonces no te puedo decir si está bien o mal. Te puedo decir cómo lo haría yo y si él lo hace así, está bien, sí, solo sí, fue progresivamente hasta llegar a esas variables. O si tiene algún punto comparativo, que yo lo hago así porque otra empresa de nosotros que está ubicada en algún lugar muy parecido, con ciertas especificaciones, con equipos de la misma capacidad, opera muy similar. Bueno. No sé si te creo más dudas o si estuvo aclarada la respuesta. Aclarada la respuesta. Perfecto. Muy bien, para nuestros compañeros que han estado confirmando la asistencia y los que han estado conectados, les acabo de dejar el link de nueva cuenta. Cualquier momento que se quieran registrar, les dejaré abierta la liga durante las siguientes 2 horas para que puedan colocar correctamente sus datos. Igual, continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna otra duda respecto a la termografía. Sé si nuestros compañeros en Sudamérica, en Venezuela, como me lo estaban confirmando, algún término, alguna duda que les haya parecido. Finalmente, hay una pregunta aquí por parte de José Antonio Hernández. Un estimado del costo de los estudios para realizar una termografía. Depende de la dificultad de lo que se vaya a estudiar. Ejemplo, un tablero de baja tensión en donde solamente requiero abrir las tapas y quitar la tapa frontal, que es el único punto en donde yo voy a estar exponiendo al personal, va a tener un costo muy diferente a con el dron realizarlo en una torre de alta tensión. Muchas veces en la industria, ejemplo, para clientes que tienen un contrato o una póliza anual, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que durante el año vengas 250 veces. Entonces, se hace un estimado y se hace una partida, ejemplo, por hora. Entonces, se le va a cobrar, así sea en un tablero o sea en el poste o en una torre de alta tensión, se le va a cobrar el tiempo efectivo que se está realizando de termografía más traslados. Entonces, para comentarte específicamente, te invitaría a cotizar específicamente la aplicación en donde la requieras, ya sea con nosotros o con cualquier otro especialista. O sea, la mayoría de ofertas de empresas realmente capacitadas para esto varían muy poco. Entonces, yo te invitaría más que nada a que expusieras con un especialista cuál es tu necesidad y que te cotizaran específicamente en base a tu necesidad. Entonces podemos mencionar que la cotización podría variar entre puntos, cantidad de puntos, factores de riesgo y complejidad de la tarea. Así es. Muy bien, nos hace una pregunta DJ Alex, que se repiten estos webinars. Sí, aproximadamente tenemos uno de estos cada 15 días. Los podemos encontrar a través de nuestras redes sociales. Voy a dejar en el chat nuestro canal de YouTube para que vean los anteriores. Y les seguiré dejando el resto de los canales en unos minutos. Hay otra pregunta por parte de Damián. ¿De qué manera se hace el presupuesto para mantenimiento o cambio de los transformadores en las empresas? Es muy parecido. Mira,
pueden ser, el mantenimiento predictivo es uno. Si estamos hablando específicamente de la termografía, usualmente se va a cotizar de la misma manera por complejidad, por el área, cuánto me va a tardar en llegar, qué puntos vamos a revisar, bajo qué condiciones. Si es en cuanto al mantenimiento ya preventivo recomendado, va a variar no nada más de la localización y los puntos anteriores, sino también de la capacidad del transformador y el tipo. Si es un transformador, no sé, seco o sumergido en aceite, si es un transformador de inducción, si es un transformador elevador, si es un transformador para hornos, ¿sí? Que tienen cualidades diferentes y otro tipo de complejidad, si tiene garganta, si es abierto, si está aislado en gas. Hay muchas, muchas variantes. De igual manera, te recomendaría que te acercaras con un especialista o con nosotros y pusieras cuál es tu necesidad. Siempre desconfíen, y se los digo como especialista, como experto, en alguien que te cotice general todo, ¿sí? Sin información, sin nada. Ah, son 5 transformadores, es tanto. O sea, que no te pidan capacidad, localización, tipo de transformador, potencia. Esa gente puede crearte un problema mayor del que tienes. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? A tus órdenes. Gracias a ti. Gracias, Damián, por la pregunta. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, las agradezco. Ah, aquí hay otra pregunta. El curso es grabado para que nos... sí, les comentaba unos mensajes de chat más arriba que lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Les voy a dejar de nueva cuenta la liga y ahí estará en unos 4 días hábiles aproximadamente. De todas maneras, los invitamos a que sigan nuestras redes. Ahí publicamos nuestros próximos webinars. Publicamos también cursos ya de carácter especializado. Ajá. Obviamente esos cursos ya generan una cuota, ¿sí? Y son de N cantidad de horas. Y sobre todo necesitamos, vaya, van dirigidos a cierto nivel técnico específico. Entonces, los invitamos. Este tipo de webinars nosotros los utilizamos para generar curiosidad y generar una cultura correcta de profesionalidad con las cosas. Entonces, los invitamos a que nos sigan, que compartan nuestros videos, nuestras publicaciones. La idea es crear una comunidad consciente y más educada en los temas de seguridad y técnicos de la industria. Muy bien, estos cursos pueden ser presenciales, virtuales, híbridos, asincrónicos, cualquier modalidad que ustedes necesiten. Los podemos hacer de las 3 maneras. Ejemplo, también varía. Si queremos una capacitación, la que se me ocurre ahorita, bueno, un poquito de contexto. Si se fijan, vimos varios puntos. El primero, ¿cuál era? El mantenimiento predictivo con especificación en inspección visual. Ok, tú quieres aprender a hacer mantenimientos predictivos, tienes que empezar por la base, que es el visual. Ok, entonces, ahí sí puede ser 100% digital, en donde yo o alguno de nuestros compañeros especialistas les va a dar las herramientas y el conocimiento necesario con la aplicación hacia el giro que tú estás, hacia la industria en donde tú te desarrollas, para poder hacer un mantenimiento preventivo, visual, ¿cómo se dice? Efectivo. Ajá. Entonces, ese sí pudiera ser 100% virtual. Ejemplo de termografía. Ahí tendríamos que realizarlo en algún punto físicamente,
para poder utilizar la cámara, para poder medir de manera real las prácticas, pues. Si es uno de ejecución de libranza, de ejecución efectiva de la libranza, ejecución segura de la libranza, ese nosotros sí los invitaríamos a nuestras instalaciones. Tenemos una subestación completa simulada, sin tensión, obviamente, solamente la simulación, poste, cuchillas, apartarrayos, aisladores, transformador, tablero de baja tensión, en donde nosotros les enseñamos de la A a la Z el procedimiento adecuado y normalizado para poder hacer una libranza segura y efectiva. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Muy bien, pues les agradecemos mucho su participación. Síganos en nuestras redes sociales para más información y más webinars y capacitaciones, obviamente. Publicamos mucha información, imágenes, videos también muy interesantes con análisis y pues los esperamos para mantenernos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Sean buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Descansen. Muchas gracias.